Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Todopoderoso nos bendiga abundantemente, grandemente, como Él lo hace en su gran bondad. Amados, continuamos con nuestra serie de estudios, Cristianismo de la Vida Diaria, y la lección, la devoción diaria, una muestra de la vida cristiana, una parte de la vida cristiana que tiene que ver con dos aspectos sumamente relevantes e importantes, como es el de la adoración y el servicio. La semana pasada comenzamos a hablar acerca del aspecto de la adoración, de reconocer a Dios como nuestro Creador, como aquel que va a recibir de parte nuestra toda alabanza, toda gloria, toda honra, no solamente cuando nos reunimos, sino en nuestro día a día, porque de eso se trata esta serie. Estábamos hablando acerca de varios personajes que en este sentido nos enseñan lo que es una vida de adoración, como fueron Abraham, David, Daniel. Finalmente hablábamos de Jesús, pero hoy cerramos esa sección recordando el caso de Pablo y Silas. Un caso que lo debemos tener sumamente claro en nuestra memoria y mucho más en nuestras notas de la clase, porque cuando hablamos de Pablo y Silas, ¿qué nos recuerda de alguna clase reciente? Pablo y Silas, ¿qué nos recuerda de ese equipo, ese tándem de una clase reciente? Cuando estudiamos Filipenses, después de presentar el Evangelio en el continente europeo por primera vez, dice Hechos capítulo 16, que Pablo y Silas provocaron el descontento de las autoridades de la ciudad. No vamos a entrar allí en detalles porque eso todo ya usted lo tiene allí en las notas. Pero esas están en casa, bien cuidadas, ¿verdad? Hoy cargamos las notas de cristianismo de la vida diaria. ¿Y qué hicieron las autoridades? Bueno, los arrestaron, los desnudaron, los golpearon con varas y luego dice que los echaron a la prisión. Y aclara Lucas, a la prisión interior, a la cárcel de más allá adentro, como si fueran unos criminales sumamente peligrosos. E incluso tanto los trataron como gente peligrosa que pusieron sus pies en el cepo. Así que estaban sus pies fijos y aparte de los golpes que habían recibido, pues estaban pasándola realmente mal. Les causaría muchísimo dolor esa posición. Les causaría, hermanos, tanta incomodidad el estar en un calabozo de aquellos tiempos. Y una cárcel de hoy es lo que es. Imagínense en aquellos tiempos, y por predicar el Evangelio, por hacerlo correcto. Y conversaba con nuestra hermana, a veces pensamos que porque estamos en las cosas de Dios nos tiene que ir supremamente bien, y si nos va mal, está relacionado con las cosas de Dios. No necesariamente. Pablo sí podía decir junto con Silas, lo que estoy experimentando ahorita viene directamente relacionado con Dios, viene relacionado con Cristo, viene relacionado con defender su causa, predicar su causa. Allí sí puede decir el cristiano, no quejarse, decir, todo esto que estoy pasando, lo estoy pasando por el testimonio que doy de la verdad. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Ellos sí podían decir, mira, estoy haciendo todo lo correcto, estoy enseñando de Dios, estoy ayudando a personas para que alcancen la salvación, estoy haciendo el mayor bien que se le puede hacer a la humanidad, y mira lo que me ha tocado, mira lo que me ha pasado. Podrían estar amargados, podrían estar quejándose, podrían estar reclamándole a Dios, podrían tener la actitud de Jonás, podrían tener la actitud de varios, hasta de Elías en alguna ocasión. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron o qué estaban haciendo ellos cuando llegó la medianoche? ¿Qué dice Hechos 16 que ellos estaban haciendo allá dentro del calabozo? ¿Qué estaban haciendo? Dígame, hermana Ashley, la veo con el ánimo. Aunque de aquí a allá no veo, de pronto veo mal. Diga. Cantaban y oraban. Cantaban y oraban a Dios. Nuestra conexión con Dios debería ser tan íntima y natural que nuestra devoción a Él
debería ser como la de Pablo y Silas, que podían alabar a Dios, podían orar a Dios sin un espíritu de amargura, sin un espíritu de queja, sino más bien de reconocer a Dios en todas las cosas. Ya habíamos aprendido en Hechos 4, Hechos 5, que los cristianos no se intimidaron por la persecución, se animaron más. Es más, llegaron a sentirse gozosos por ser considerados dignos de padecer por el nombre de Cristo. Ellos podían enfrentar todo tipo de ataques, maltratos, pero eso no cambiaba que le daban gloria a Dios siempre. Incluso en el cepo, en la cárcel interior, en un calabozo horrible, sin saber qué iba a suceder al día siguiente. Mañana los podían ejecutar. No se sabía cuál iba a ser en ese momento el desenlace, pero ellos a medianoche oraban y cantaban a Dios. Nosotros, cuando enfrentamos pruebas y adversidades, deberíamos tener una sintonía así con la realidad espiritual, que adoraríamos naturalmente a Dios en cualquier circunstancia, que daríamos gracias a Dios y alabaríamos al Señor en cualquier circunstancia. Recordemos, yendo a esta carta que mencionaba, Filipenses, al capítulo 4, versículo 11, y recordemos las palabras de Pablo allí, palabras inolvidables como deberían ser todas las de la Escritura. Filipenses, ¿qué dice Filipenses 4:11? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuándo llegaremos a tener una entrega con Dios, una confianza total en Dios, como para alabarlo como Pablo lo hacía? Él había aprendido a vivir cualquier situación sin que eso alterara su relación con Dios, sin que eso alterara su espíritu de agradecimiento. Pablo no daba gracias nada más cuando tenía abundancia, daba gracias incluso cuando materialmente podía tener escasez. Por eso él dice, yo sigo haciendo la labor, yo sigo adelante, no importa si a veces tengo mucho como ahora que ustedes me han enviado, o muy poco cuando he estado en ciertos lugares, no importa, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aplicado a nuestro punto sería, he aprendido a alabar a Dios, he aprendido a darle gloria, he aprendido a siempre estar con mis labios, con mi corazón, dando a Él fruto de alabanza, cualquiera que sea mi situación. Recuerde a Abraham, recuerde a Isaac, recuerde a Jacob. No siempre, cuando erigieron aquellos altares, las circunstancias eran las mismas. Pero independientemente de qué pasaba en sus vidas, ellos seguían adorando a Dios. Así que, al igual que con la cena del Señor, que Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo, examínese a sí mismo. Pero luego dice, coma. En algún momento, porque sucede, en algún momento diabólico en la historia de la iglesia, alguien le enseñó a los hermanos que tienen que abstenerse de la cena si discutieron con el esposo, con la esposa, si se alteraron con el hijo, con la hija, si de camino le gritaron a otro conductor. Entonces, si llegan aquí en el momento de la cena, pueden participar de todo, pero en el momento de la cena, absténgase. Eso no dice la Escritura, dice coma. Claro, tiene que ponerse en paz para adorar a Dios, no solo para participar de la cena del Señor. Pero ¿qué pasa? Tenemos este problema de no entender, hermanos, que nuestra vida, independientemente de la situación y de las circunstancias, no es solo aquí que alabamos y reconocemos al Señor, debe ser siempre. Si entonces tuviéramos que creer teorías como esa, vamos al final a, tengo este problema, entonces ya mejor ni voy. Ya el domingo no voy a ir a adorar a Dios, ya no voy a ir al estudio bíblico. Y empieza nuestra vida espiritual a desmoronarse. Y aunque nos pueda ir muy bien, porque puede pasar que alguien se aleje y luego le pueda ir muy bien terrenalmente, recuerde siempre que en alguna ocasión Satanás le dijo al Hijo de Dios, mira todos estos reinos y su gloria, todo eso te daré si postrado me adorares. Así que probablemente alguien que se vaya de aquí puede decir luego que le fue mejor después que se fue y que le iba peor cuando estaba aquí. Pero debe recordar que Satanás precisamente aludió a eso.
Y que Primera de Juan 2 dice que una de las 3 avenidas precisamente tiene que ver con la vanagloria de la vida. Entonces, no podemos basarnos en nuestras emociones, no podemos basarnos en nuestras circunstancias para ver si reconocemos o no al Todopoderoso Dios, para ver si le alabamos y le damos gracias, si le reconocemos como debe ser. Cuando Nabucodonosor volvió de aquel periodo en el que se comportó como una bestia y vivió como una bestia, lo primero que hizo al volver de esa situación fue darle gloria a Dios. Y luego le fue restaurado todo lo demás. No esperó hasta tener toda su gloria terrenal de nuevo para reconocer a Dios. Lo reconoció inmediatamente y luego de eso vino lo demás. Debemos buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice otra vez? Mira, el principio es el mismo en cada momento y todo lo demás será añadido. Pero ese texto debe leerse con Filipenses 4:11, que te dice, pero no significa que debes tener siempre abundancia para, como estoy muy bien, el domingo si estoy allí, guapo o guapa, contento y alabar a Dios. No, voy a alabar a Dios por encima de lo que sea. Voy a alabar a Dios independiente de quien sea y de lo que pase alrededor. Yo tengo un deber y además es un gozo ir y alabarlo. Y además hacerlo, como decía, en el día a día. Pero el otro aspecto de la devoción diaria tiene que ver con el servicio, el segundo aspecto que vamos a tocar en esta lección. Así como es con la adoración, así mismo es en el aspecto del servicio cristiano. Nuestro servicio cristiano debe ser algo que fluya naturalmente, hermanos. Algo que fluya de nuestra dedicación diaria a Dios. Y también en esta sección, para todavía tener una idea más, eso debió aparecer, según las técnicas de la hermana Ashley, eso debió aparecer por nombre, uno por uno, pero no sé qué pasó allí. Bien, de todas maneras, ya tenemos todo el panorama de los personajes que vamos a estar analizando. Si vamos a Génesis capítulo 18, y si vamos mentalmente, usted recordará, ¿cierto? Génesis 18. Abraham está en la puerta de su tienda y de pronto ve que aparecen así en el horizonte 3 varones. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham cuando vio a estos 3 varones? ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? Dice que era la hora calurosa del día. Y ve que esos hombres vienen bajo ese sol, que a veces nosotros decimos luna por lo resplandeciente y potente. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham apenas los vio? Lo que hacen algunos cuando vamos a evangelizar. Entrar a casa y encerrarse. ¿Qué fue lo que hizo Abraham apenas vio? Ya vienen a molestar, yo con calor, y ya viene esta gente a molestar. ¿Qué fue lo que hizo él? Se levantó y rápidamente fue a recibirlos. ¿Y qué fue a qué se dedicó él en ese momento? No solo los recibió, los saludó y lo hizo de una manera reverente, sino que además, ¿qué hizo? Recuerde el punto en el que estamos ahora mismo. Voy hacia atrás. ¿Cuál es nuestro punto? Servicio. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Inmediatamente se preocupó de atender sus necesidades. Les rogó que les permitiera servirles. Hermanos, ¿así somos nosotros? Rogamos a los hermanos para servirles. No, hermano, no es necesario. ¿Usted ha visto a esa persona? Pase usted. No, después de usted. No, usted, después de usted, y se la pasan 20 minutos en eso. Nosotros deberíamos ser así, pero ¿qué puedo yo hacer por ti? Hay un programa, ¿verdad? Una serie. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo que es la frase? Debería ser nuestro lema. No el lema de una serie. Sí, la serie Cristianismo Diario, de esa sí. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Nosotros, hermanos, nacemos, nos criamos, desde que nacemos empezamos a preocuparnos mucho por nosotros mismos, ¿sí? Que si está muy frío el cuarto donde nacimos, que si esta persona que me está sosteniendo me está agarrando mal, que si no puedo respirar bien, que empezamos desde bebés, empezamos a quejarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor.
Y la frazada es un problema, es muy dura para mi piel, y ya yo quiero a mamá, y quiero volver allá donde yo estaba, que estaba mejor. Y a veces nos mantenemos en esa mentalidad de qué puede hacer el mundo por nosotros, qué puede hacer la enfermera, qué puede hacer mamá, qué puede hacer papá, y así. Llegamos a la iglesia y también pensamos qué puede hacer la hermana por mí, qué puede hacer el predicador, qué pueden hacer los líderes. Pero no miramos a nuestro alrededor entendiendo que todos nosotros tenemos el deber de servir, pero además, y hermoso esto, todos tenemos con qué servir a los demás. Nadie aquí tiene tan poco y nadie aquí es tan incapaz que no pueda hacer algo por otro hermano o hermana en la congregación y por la gente en la comunidad. Porque Pablo dice en Gálatas 6:10 que debemos hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Tenemos presente siempre ese texto en nuestra mente para ver oportunidades, estar pendiente de oportunidades para servir, porque estas personas actuaron de esa manera. ¿Qué incluyó el servicio de Abraham allí? Bueno, agua para lavar los pies de estos viajeros, un lugar donde relajarse, un buen alimento. Dice que panes cocidos, mantequilla, leche y un becerro tierno. ¿Ya compró becerro? Podemos caer por ahí en las horas cálidas del día. Hermanos, es metafórico, no necesariamente tenemos que ofrecerle un banquete a alguien. A veces no sabemos que un plato de comida le resuelve la vida a alguien. No sabemos, vemos a la persona tan bien, está aquí cantando con nosotros, y no sabemos a veces que hasta darle un plátano, eso era algo que él no tenía, y puede ser el día más feliz de su vida. No tiene que ir a un súper restaurante. Colaborarles, ayudarles, ver por sus necesidades. Y cuando todos nos pongamos a hacer eso, lo hermoso es que nuestras necesidades también van a ser atendidas. Yo voy a estar preocupado por el hermano Carlos, pero la hermana María Elena va a estar preocupada por mí, pero el hermano Pablo va a estar preocupado por la hermana María Elena, y la hermana, es que le tengo otro nombre, por eso se me olvida, ese Videlia, la hermana Videlia va a estar preocupada por el hermano Pablo, y el hermano José va a estar preocupado por la hermana Videlia, y la hermana Ashley va a estar preocupada por el hermano José, y no sigo porque se me acaba la clase, pero así. Entonces, entre nosotros va a suceder lo que pasó allá en Hechos 4, y dice, y no había entre ellos, ¿qué cosa? Eran como 3,000 personas, y no había entre ellos ningún necesitado. Eso no debe ser solo la característica en las páginas históricas de la Biblia, en la iglesia, sino debe ser lo mismo hoy. Esta fue la actitud de Abraham. Abraham incluso se quedó allí mientras ellos degustaban eso que se les preparó, en esa actitud, hermanos, del camarero, ¿sí?, que está allí, bueno, para ver si necesitan algo más, para ver si están complacidos con lo que han recibido. Mire la actitud, hermanos, de Abraham, una actitud que es descrita en la Biblia como ser hospitalario, y que es un mandamiento. Hechos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 2, y muchos otros pasajes nos enseñan a ser de la manera en la que nuestro padre Abraham fue, que es un hombre hospitalario. Este tipo de devoción del día a día, en el cual se recibe a la persona como si fuera el máximo dignatario del país más poderoso de la tierra. ¿Cómo recibiría usted a una personalidad así? ¿Cómo recibiría al presidente? ¿Cómo recibiría la máxima autoridad de su ciudad? Reciba a su hermano, porque su hermano representa a Jesús. ¿Recuerdan Mateo 25? Jesús dice que en el día final, en el juicio, algunas personas van a entrar al cielo y algunas personas irán a la condenación, y mucho tendrá que ver con, dice él, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis también. Ahí no recuerdo el verbo, pero sea que estuviera hambre, sed, estuviera enfermo o en la cárcel,
Esas personas a las que Él les dice, venid benditos de mi Padre, lo habían hecho por uno de estos pequeños. Pero también está el otro grupo al que le dice, ustedes no van a entrar, porque cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve enfermo, cuando estuve en la cárcel, no supe de ninguno de ustedes. Y lo más hermoso de ese texto, hermanos, es que no dice que eso es para los líderes ni para el predicador de la congregación. ¿Quién dice que solo el predicador tiene que visitar a los enfermos de la congregación? Que solo el predicador tiene que visitar a un hermano que haya caído en una adversidad o en una desgracia. Hermanos, todos somos familia, y debemos servirnos los unos a los otros. ¿Cómo es la serie? Día tras día, diariamente. ¿Ya sirvió a su hermano? Y recuerde, todo esto hay que integrarlo, hermano, porque la Biblia es así, la suma de tu palabra es verdad. Mateo 5 dice, sí, pero tampoco es que vas a ir a hacerle todo el bien a Carlos porque es que es con el que yo tengo más afinidad, entonces todo el bien se lo hago a Carlos, entonces ya estoy cumpliendo con el mandamiento. No, incluso Jesús dice, no a tu amigo, no al más cercano, hazlo con todos, incluso con tu enemigo. Hazlo como tu Padre, que es perfecto y hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Qué hermosa lectura. Pedro exhorta en 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros. Esto no es nada más darle un cuarto ahí para que se quede a dormir una noche, no, tiene que ver con todo lo que Abraham hizo ese día. Por eso se le llama a la persona que incluso está unas horas en nuestra casa, huésped. Y nosotros seríamos su anfitrión. Así que, dicho de otra manera, y basándonos en el término de Pedro, en 1 de Pedro 4:9, ¿quién es su huésped? ¿Quién fue su último huésped? ¿Es usted el mejor anfitrión que existe aquí en la ciudad de Santiago? Quizás nos toca crecer en ello. Vamos a seguir trabajando en eso. José es el otro personaje. ¿Recuerda todo el sufrimiento experimentado por José? Aquí voy a hablar de dos, donde tengo que volver a repetir cosas de los sermones, como decía, pero nunca está de más. Él fue maltratado por sus propios hermanos al punto de que, ¿qué le hicieron? No le dejen toda la bendición a la hermana Ashley. Lo vendieron, pero antes de venderlo, habían considerado otra opción. ¿Qué le iban a hacer antes de venderlo? Matarlo, lo iban a asesinar. Luego fue llevado, contra su voluntad obviamente, a un país lejano para encajar en una cultura extraña, un jovencísimo muchacho vendido como esclavo, lo cual le implicaba que iba a tener una vida llena de dificultades, una vida de un trabajo extenuante, probablemente una vida de humillaciones. Era lo que se podía esperar siendo un esclavo. Incluso en ese tiempo, dependiendo a qué amo te vendían, hasta te podían usar como un objeto para relaciones íntimas. Eras una cosa, te podían usar para cualquier cosa, para las cosas más indignas. Bueno, a él por lo menos no le tocó esa parte, pero sí fue considerado y trabajó como esclavo durante mucho tiempo. Y estando en esa condición, recuerdan, le pasó otra cosa negativa. Es que ¿cómo nos pasan las cosas negativas? Aún haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a José luego de que era un esclavo, pero estaba en una posición buena? No como lo describí hace un momento, no lo estaban maltratando en sí, no estaban abusando de él, más bien se ganó el favor de su amo. Y él más bien tenía cierta autoridad sobre la casa, era el mayor administrador. Pero, estando en esa condición, ¿qué le pasó a José? Por favor, ¿quién más de los que no ha opinado, qué le pasó a José estando en ese trabajo? En Egipto, en la casa de Potifar, ya no les digo más. ¿Qué le pasó? A ver. De Potifar, el comandante, ¿qué hizo? Lo intentó seducir. Gracias, hermano Adrián, excelente, qué alegría.
la esposa lo trata de seducir, él se niega, dice que eso no fue un día. Dice la Escritura que esto sucedió cada día. Hasta que llegó un momento que ella dijo, va a venir porque va a venir, el hombre sale huyendo, luego lo acusa y termina ¿qué? Preso. Termina preso. ¡Wow! Primero lo odian sus hermanos, luego lo venden, luego lo usan como esclavo, pero ahí le va bien, pero entonces lo acosan. Se trata de conservar como debe ser, pero luego eso le cuesta su libertad. Sin embargo, hermanos, de manera consistente, es decir, también cada día José mantuvo su mentalidad de tener a Dios en primer lugar, de saber que Dios estaba a cargo de todas las cosas. Hay muchos pasajes, Génesis 39, 9, 48, 41, 16, el 25, el 28, el 32, los versículos 51 y 52, el 45, 5 y 7 al 9, el 50, 19 al 20. O sea, usted puede hacer una lectura de todos estos capítulos para repasar, se lo recomiendo, es maravilloso repasar, volver a leer esta historia y ver cómo una y otra y otra y otra vez José, hermanos, mantiene su mente puesta en Dios, su vida considerando el servicio a Dios como algo a lo que él no podía renunciar. Pero él no solamente, hermanos, se mantuvo alabando a Dios, reconociendo a Dios en su vida, tratando de vivir adecuadamente o correctamente, sino que luego sabemos, muchas páginas allí de esa historia, luego sabemos que se encuentra con sus hermanos y José, después de varios eventos allí que ya todos se analizaron aquí, ¿qué hace José con sus hermanos? Los mete presos permanentemente, los manda a ejecutar, los exilia a la peor isla que hubiera en estos mares que rodean al continente africano. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Lo recibió amorosamente. ¿Y por qué los pudo recibir amorosamente? ¿Qué hizo antes de recibirlos amorosamente? ¿Qué tuvo que hacer? ¿O qué está relacionado para poder darles ese amor? Primero, ¿qué había que hacer? Ellos lo habían odiado, ellos lo habían vendido, ellos habían procurado su muerte de muchas maneras. En primer lugar, José perdonó a sus hermanos y mire lo que hizo después de perdonarlos. Los sirvió de por vida. José sirvió a sus hermanos de por vida. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 50, versículo 21. Génesis 50, 21, por favor. Alto y claro. Génesis 50, 21, por favor. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué le parece? Dice que a pesar de que ellos le habían hecho tanto mal, no debían esperar de él venganza, más bien, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Los perdono y les sirvo. Qué maravilloso. Adicionalmente, hermanos, incluso después de José haber sido de esta manera maltratado, lanzado a la cárcel, de estar experimentando una situación de vida tan complicada, siempre manifestó un interés sincero, auténtico, genuino en las necesidades de otros, independientemente de las que tenía él. Él no quería ser un esclavo, él no quería estar en la cárcel, pero aunque tuviera que pasar por esas cosas, no vivía concentrado en sí mismo. Vivía pensando en cómo podía ayudar y cómo podía servir a las personas que estaban alrededor de él. Recuerda que una mañana, allá en la cárcel, se encuentra a dos personajes que tenían unas caras largas que estaban sumamente tristes. ¿Recuerda quiénes eran esos? ¿Alguien recuerda? El panadero del rey y el copero del rey, no cualquier persona. Estaban muy tristes y él
podía enfocarse en sus propios problemas. O sea, he tratado, como dicen muchos cristianos, oye, he tratado de ser fiel a Dios, he tratado de hacer las cosas bien, he guardado mi integridad, no he querido pecar delante de Dios, he tratado de hacer siempre lo que Él me ha dicho. ¿Y qué me he ganado? ¿Qué me he ganado? Mira todo lo que me ha pasado, mira ahora dónde yo estoy, y quién sabe si saldré de aquí, o quién sabe si me matarán. No estaba José en eso. José ve a estas personas y se olvida de su propia situación y les pregunta, y una vez que les pregunta, les ayuda, les da un servicio, y gracias a ese servicio, hermanos, les da a ellos, bueno, les revela una verdad, y luego estas personas, recuerde que salen, y José les dice, acuérdense de mí, y la Escritura dice que ni siquiera después se acordaron de él, pero recuerde que el amor, el verdadero amor, el amor perfecto, el amor servicial, es aquel que se sacrifica por el bienestar de los otros sin que sea un requisito recibir lo mismo a cambio. José, hermano, fue alguien que estuvo preocupado siempre por los demás, aunque aquí cabría la palabra de Pablo en 2 de Corintios 12:15, aunque amándoos más, yo sé amado menos. Antes de eso dijo, y yo con el mayor placer. ¿Qué palabrita que utilizó Pablo? Y yo, otras veces habló de alegría, otras veces habló de gozo, utilizó varios términos en sus epístolas, pero cuando habló de servir a los demás, dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y me gastaré aún a mí mismo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, yo sea amado menos. Recordemos 1 de Pedro, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Porque el hecho de que usted y yo sirvamos a los demás, otra vez, no significa que los demás se van a acordar de nosotros, o nos los van a agradecer, o nos los van a devolver. Es que en primer lugar no debemos hacerlo pensando que eso es lo que va a suceder. Nosotros debemos servir porque es parte de nuestra devoción diaria a Dios. Recuerde, si lo hacéis con uno de estos pequeñitos, que dice Jesús en el juicio, a mí me lo hicisteis. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, mire, usted lo hace por la hermana Kristen, pero la hermana Kristen no es la que está en deuda con usted. Qué increíble es la palabra de Dios. Yo hago algo por ella, pero ella no es la que tiene ninguna deuda conmigo. En todo caso, sería Dios. Porque lo que yo haga por ella sale en la cuenta de Dios. Pero ahora yo le voy a preguntar. Míreme, y yo le pregunto, ¿Dios le debe algo? ¿Dios nos debe algo a nosotros? Entonces, ve cómo, entendiendo eso, dejamos la falsa expectativa de que el servicio tiene que remunerarnos o tiene que recompensarnos de alguna manera. No, ni el hermano servido, ni siquiera Dios tendría que hacerlo. Bástate mi gracia. Sirvamos con gracia a los hermanos. Que sea suficiente que lo hacemos, no como para ellos, lo hacemos para Dios, dice Pablo también en Colosenses. Él se ocupaba de pensar en los demás. Nosotros debemos a veces, hermano, por minutos, no voy a decir tan específico, tenemos que parar un poquito de ya nada más ver nuestras deudas, nuestra salud, nuestra problemas con la familia, con los hijos, específicamente con el esposo, con la sociedad, con el vecino, con los perros del vecino. Hermanos, más frecuentemente tenemos que parar de estar mirándonos el ombligo y mirar alrededor, porque así como en el evangelismo los campos están blancos para la siega, hay tanta necesidad a nuestro alrededor que debemos dejar de mirarnos un poquito ya a nosotros, pare un poquito y empiece a ayudar a los demás. Y le voy a decir algo, se lo voy a prometer en el nombre del Señor. Cuando usted empiece a servir a los demás y se olvide un poquito de sus problemas y usted empiece a servir a los demás, sus problemas van a cambiar de categoría. Usted sabe de la ley esa de
¿no hay mejor forma de encontrar algo que buscar otra cosa? No hay mejor forma de encontrar algo que se te ha perdido que buscar otra cosa. Si tú buscas lo que se te perdió, no aparece, no te habla. Pero el día que tú vayas a buscar otra cosa, oye, ¿dónde? Mira lo que yo andaba buscando la semana pasada. ¿Cierto? Es efectivo. Busque otra cosa y encontrará lo primero que se le había perdido. Bueno, en el servicio funciona casi que de esa manera. A veces estamos queriendo resolver incluso por nuestra propia fuerza, nuestras propias cosas, porque, hermanos, por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos egocéntricos, estamos acostumbrados a eso. Pero Cristo es el que nos quiere cambiar esa naturaleza para darnos esa naturaleza según Dios, donde como Él se despojó a sí mismo por nosotros para hacerse un siervo. Bueno, me estoy adelantando un poquito al último personaje. Entonces, cuando nos olvidamos como José de nosotros mismos, hermanos, luego en el camino, la providencia de Dios se va encargando de todo. Desenfóquese un poco, me voy a desenfocar un poco y voy a enfocarme un poco más en los demás. El último personaje de esta noche, de esta tarde, es David. Ya iba a pasarla, ya está ahí. ¿Qué nos demostró David después de la muerte de Saúl, según aprendimos en el sermón con el hermano? ¿Cuál fue la actitud de David después de la muerte de Saúl y de sus hijos? Después de consolidar su reino, después de que todas las cosas ya estaban en orden, ¿cuál fue el primer pensamiento de David respecto a Saúl y sus hijos? Específicamente sobre Jonatán. ¿Cuál fue el pensamiento de David? Dice que se preguntó, segundo de Samuel 9:1, voy a leerlo acá porque ya lo leímos en el sermón. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Con poca investigación encontró que sí, efectivamente Jonatán, un hijo de Jonatán, había sobrevivido. ¿Recuerdan cómo se llama? Se llamaba Mefiboset. Algunos años antes, ¿recuerdan? Cuando Mefiboset tenía 5 años, la nodriza lo toma, sale huyendo, pero en lo que va corriendo, el niño se le cae de las manos y queda. Lo trajeron delante del rey. Y dice la escritura que el rey hizo arreglos para que sus tierras las tierras de sus padres pudieran ser heredadas por él y pudiera él recibir toda bendición. Dice que además le asignó como un tutor, le asignó los siervos de este tutor para que le atendieran y que además, como vimos, Mefiboset comiera en la mesa del rey como ¿quién? Como si fuera un hijo de David. Aquí hay un ejemplo de un servicio abnegado y atento. Y luego está Abigail. Nos quedan unos minutos para terminar con Abigail. Antes que David ascendiera al trono, mientras todavía estaba en el exilio, debido a la persecución de Saúl, dice que le brindó sus servicios a un hombre rico, cuidarle sus rebaños de cualquier peligro. Y cuando fue a cobrar la recompensa, su salario por el trabajo realizado, el hombre no le quiso pagar. Entonces David se alteró muchísimo y David iba con sus hombres a destruirlo. Pero aparece esta maravillosa mujer, Abigail. Ella fue informada de lo que estaba pasando y ella decidió tomar el asunto en sus manos y evitar una tragedia. Así que se encuentra con David y se presenta de manera humilde, le explica la situación, le ruega que no haga este gran mal. Incluso le dice, no conviene que usted haga eso, Señor, porque si usted lo hace, mire cómo usted será visto. ¿Recuerdan la actitud de Abigail? Voy muy rápido porque ya todo esto ustedes y nosotros, ¿verdad? Lo estudiamos, lo vimos. Pero, ¿sabe qué es lo maravilloso? Primero de Samuel 25:41 son las palabras de esta mujer que con estas cerramos, porque ella nos describe de una manera maravillosa, de una manera increíble, el punto del servicio. Por favor, primero de Samuel 25:41. Y ella se levantó y inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Hermanos,
Como vimos en el caso de José, había siervos y siervos. ¿Qué le quiero decir con eso? Dentro del esquema de siervos también había categorías, también había una pirámide. Había un siervo como José que era más que todo un administrador, así que ordenaba a la gente de la casa, él tenía gente bajo su autoridad. Pero también estaban los siervos que hacían los trabajos que nadie quería hacer, lo que se consideraba más humillante. Abigail le dijo a David: no solamente soy tu sierva, sino que soy de los siervos que está dispuesto a lavar los pies de los siervos tuyos. Porque otra vez, alguien querrá lavarle los pies al rey, porque son los pies del rey. Pero esta mujer tenía un corazón de servicio tan grande que dice: estoy dispuesta a lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ahora trasládelo a nuestro tiempo. Hoy no tenemos a Jesucristo aquí en cuerpo para lavarle los pies. No tenemos a Jesucristo aquí para ayudarle cuando esté enfermo, entiéndase la metáfora. No lo tenemos aquí para darle un plato de comida o darle un vaso de agua. Tenemos a nuestros hermanos. Nosotros debemos ser siervos dispuestos a lavar los pies de los siervos del Rey. Y con eso mostramos nuestra devoción a nuestro Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo.